Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Hermanos, si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría, que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura. Y además, son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz, para recoger como fruto la justicia. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: Dame, sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. En este día, nos reunimos para reflexionar sobre dos lecturas que nos invitan a examinar la sabiduría que guía nuestras acciones y las decisiones en la vida cotidiana. En la primera lectura, el apóstol Santiago nos habla sobre la sabiduría divina y cómo esta sabiduría puede transformar nuestras vidas. La sabiduría divina es mucho más que conocimiento intelectual o habilidades académicas. Es la capacidad de discernir y aplicar los principios de Dios en nuestra vida cotidiana. Es vivir con una perspectiva celestial, reconociendo que nuestra vida tiene un propósito eterno y que nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos terrenales. La sabiduría divina es pura en su esencia. No está contaminada por motivos egoístas o impuros. Es una sabiduría que se deriva del carácter santo y justo de Dios. Cuando buscamos la sabiduría divina, nuestros corazones son purificados de todo mal y nuestras acciones reflejan la pureza de Dios. La sabiduría divina busca la paz en todas las situaciones. No busca la contienda ni promueve la discordia. En lugar de alimentar conflictos, esta sabiduría procura la reconciliación y la unidad entre las personas. La sabiduría divina está arraigada en la misericordia de Dios. Cuando experimentamos el perdón y la gracia de Dios en nuestras vidas, estamos capacitados para mostrar misericordia a los demás. Por contraste, Santiago nos advierte sobre la sabiduría terrenal que no proviene de Dios. La sabiduría terrenal es egoísta, impulsada por motivos mundanos y centrada en el beneficio propio. Es una sabiduría que se enfoca en el orgullo, la ambición desmedida y la envidia.
Sus raíces son terrenales y no busca reflejar el carácter santo y amoroso de Dios. La sabiduría terrenal puede manifestarse en actitudes y comportamientos destructivos como la contención, la rivalidad y el engaño. Cuando permitimos que la sabiduría terrenal gobierne nuestras vidas, nos alejamos del camino de Dios y nos adentramos en un camino de autodestrucción y separación de Dios. La verdadera sabiduría se manifiesta en nuestra conducta diaria y en nuestras acciones. Cuando buscamos la sabiduría divina, nuestros actos reflejan las características que Santiago ha descrito: pureza, paz, amabilidad, misericordia y frutos buenos. Nuestra sabia mansedumbre es un testimonio visible de la sabiduría divina que mora en nosotros. No basta con proclamar sabiduría con palabras, nuestra vida debe dar testimonio de esa sabiduría a través de nuestras acciones. Cuando cultivamos una vida en sintonía con la sabiduría divina, producimos frutos de justicia y vivimos en paz con Dios y con nuestros semejantes. Para cultivar la sabiduría divina, necesitamos practicar la humildad y el temor del Señor. La mansedumbre es un signo de humildad, reconociendo que no poseemos sabiduría propia, sino que dependemos completamente de Dios para recibir y aplicar la sabiduría que proviene de lo alto. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Cuando reverenciamos y honramos a Dios en nuestra vida diaria, estamos abriendo nuestro corazón para recibir su sabiduría y su dirección en todas las áreas de nuestra existencia. La sabiduría divina tiene un impacto profundo en nuestras relaciones con los demás. Cuando somos guiados por la sabiduría terrenal, podemos caer en celos, envidias y rivalidades que destruyen nuestras relaciones. Sin embargo, la sabiduría divina nos capacita para superar las disputas y las contiendas con una actitud de perdón y comprensión. Nos impulsa a buscar la reconciliación y a fomentar un ambiente de amor y unidad en nuestras familias y comunidades. Finalmente, es crucial recordar que la sabiduría divina proviene de Dios. Cuando buscamos la sabiduría divina, debemos buscarla en comunión con Dios, a través de la oración y la meditación en su palabra. El Espíritu Santo es nuestro guía y maestro, y Él nos capacita para discernir y aplicar la sabiduría divina en nuestras vidas diarias. El Evangelio de hoy es una narrativa poderosa y conmovedora que nos presenta una historia trágica y desafiante, pero que también contiene importantes lecciones espirituales para nuestras vidas. El Evangelio comienza relatando cómo el rey Herodes escuchó acerca de las obras milagrosas de Jesús y su creciente fama entre el pueblo. Herodes, sintiéndose amenazado por la popularidad de Jesús, empezó a especular sobre su identidad, sugiriendo que podía ser Juan el Bautista resucitado de entre los muertos. Esta especulación se debía a que Herodes había mandado a decapitar a Juan debido a que éste le había reprochado su relación ilícita con Herodías, la esposa de su hermano. Esta referencia a la muerte de Juan el Bautista establece el contexto para la segunda parte del pasaje, en la que se relata cómo Herodes celebró un banquete en su cumpleaños en el que su hijastra Salomé danzó para él y sus invitados. Impresionado por su baile, Herodes le prometió darle lo que quisiera, incluso hasta la mitad de su reino. Salomé, instigada por su madre Herodías, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque Herodes se sintió apenado por esta petición, no quiso deshonrar su palabra y por temor a quedar mal ante sus invitados, accedió a la demanda de Salomé y ordenó que se decapitara a Juan en la prisión. Así, la vida del valiente profeta Juan el Bautista llegó a un fin trágico y cruel. Esta narración nos enfrenta a la realidad de la persecución y la injusticia que a menudo enfrentan aquellos que son fieles a Dios y su palabra. Juan el Bautista fue un hombre valiente y comprometido con su fe, que no tuvo miedo de confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento. Su mensaje era incómodo para muchos, incluyendo a Herodes y Herodías, quienes preferían seguir sus deseos egoístas en lugar de someterse a la voluntad de Dios.
La vida de Juan el Bautista es un recordatorio de que seguir a Dios y proclamar su verdad puede conllevar sacrificio y sufrimiento. A menudo, aquellos que se atreven a alzar su voz en defensa de la justicia y la verdad son rechazados, perseguidos e incluso martirizados. Sin embargo, esta historia también nos muestra la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra fidelidad a Dios, incluso en medio de la adversidad. En medio de la tragedia de la muerte de Juan el Bautista, también podemos encontrar consuelo en la promesa de que aquellos que son perseguidos por causa de la justicia serán recompensados por Dios. La historia de Juan el Bautista también nos desafía a examinar nuestros propios corazones y a confrontar cualquier actitud egoísta o pecaminosa que pueda estar presente en nuestras vidas. Herodes y Herodías fueron motivados por su propio interés y su deseo de mantener su posición y poder, incluso a costa de la vida de un hombre justo, como Juan. Es fácil caer en la tentación del egoísmo y el orgullo y permitir que nuestros deseos y ambiciones personales nos alejen del camino de Dios. Sin embargo, el ejemplo de Juan el Bautista nos recuerda la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas y someternos a su voluntad. La historia de Juan el Bautista también nos desafía a ser personas de integridad y coherencia en nuestra fe. Herodes, aunque se mostraba interesado en escuchar a Juan el Bautista, no tuvo la valentía de cambiar su vida y arrepentirse de sus pecados. En cambio, cedió a la presión de los demás y permitió que su egoísmo y orgullo lo llevaran a cometer un acto de gran maldad. El mensaje central de estas lecturas es la importancia de buscar la sabiduría divina y la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando lo hacemos, encontramos la fortaleza y la gracia para vivir una vida de valentía y fidelidad, resistiendo las tentaciones del mundo y dando testimonio de la verdad del Evangelio. Oremos. Dios misericordioso, te damos gracias por tu palabra, que nos guía y nos ilumina en nuestro camino. Gracias por la sabiduría divina que nos invita a vivir una vida de valentía, buscando siempre tu presencia y tu guía en nuestras vidas. Padre amoroso, te pedimos que nos concedas la sabiduría divina para discernir entre el bien y el mal y para buscar siempre la justicia y la paz en nuestras relaciones. Ayúdanos a ser testigos valientes de la verdad del Evangelio, incluso cuando enfrentemos oposición y persecución. Te pedimos que tu presencia nos acompañe en todo momento, especialmente en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas. Danos la seguridad de que tú estás con nosotros y que nunca nos abandonas. Te pedimos que nos guíes y nos conduzcas en el camino hacia la santidad y la vida eterna. Ayúdanos a buscar siempre tu voluntad y a seguir tus mandamientos en todo lo que hacemos. Padre misericordioso, te pedimos que al final de los tiempos nos lleves al reino de Dios, donde podamos disfrutar de la plenitud de tu amor y de tu presencia. Que podamos ser contados entre los justos y vivir eternamente en tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.